Las creencias, en sentido general, son un fundamento en la vida de las personas, porque de acuerdo a ellas, cada humano se conducirá en la vida tomando decisiones que deben respetarlas y hacerlas prevalecer. De ahí esa división de opiniones entre lo que algunos pueden considerar prácticas prudentes o tolerables y otros pueden catalogar estas mismas prácticas como algo excesivo. Esto solo si queremos representar la situación como dos polos existentes contrapuestos. Pero la realidad es aún más compleja, porque existe infinidad de posibilidades entre quienes están a favor y quienes están en contra. Por ello, en la mayoría de países prevalece una normativa que protege y permite la libre elección de creencias, para evitar conflicto entre los habitantes que no estén de acuerdo. Pero también es importante destacar que las prácticas que conlleva un conjunto de creencias identificado como culto deben ser lícitas, es decir, que las acciones no representen algún delito de los que señale el Código Penal de cada país. Nunca deben afectar los derechos humanos de los ciudadanos. En razón de lo anterior, este documental expondrá los testimonios de personas que vivieron en carne propia varios actos ilegales cometidos en nombre de una creencia, evidenciando lo más peligroso que es el engaño ejercido por un alto representante de cualquier religión, aprovechándose de su poder para beneficiarse de la sensibilidad de sus congregantes, haciéndoles creer que todo lo que dicen es verdad, orillándolos, como en este caso, a cometer hechos graves que involucran prisión y también ser testimonios de delitos, pero estar tan sugestionado por el culto que no distinguen entre lo prohibido y lo legal, entendiéndose que en las diferentes creencias existen personas que ocupan un rango jerárquico mayor que los privilegia, al grado de estar aparentemente facultados para instruir a sus adeptos o, en el peor de los casos, a obligarlos a hacer o no hacer. Muchos líderes ocupan lo que se conoce como textos sagrados para fundamentar su doctrina, entre los cuales se encuentra la Biblia, el Corán, el Talmud, el Bhagavad Gita, entre otros. Aunque estos libros fueron escritos por distintos autores, se les considera inspiración de sus respectivas deidades, teniendo la mayoría información histórica que puede ser tomada como referencia bibliográfica. Pero también existen algunos grupos o sectas que únicamente se basan en las ideas de un solo hombre, el cual, mediante supuesta revelación divina, recibe órdenes directas de su Dios, generando un gran conflicto cuando por fin se pueden imponer estándares de conducta en sus seguidores, teniendo como ejemplo la familia Manson, los Niños de Dios, Templo del Pueblo, NXIVM, etc., cuyos miembros tuvieron tristes finales. Si existen extremismos entre quienes se perciben miembros de una religión, para los seguidores de una secta será aún peor. Noticia internacional. El 4 de junio de 2009, un hombre llamado Nason Merari Joaquín García, de 50 años de edad, fue detenido dentro del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, cuando bajó de su vuelo proveniente de México. Asimismo, detuvieron a sus dos acompañantes, una de nombre Alondra Margarita Ocampo, de 36 años, y la otra Susana Medina Oaxaca, de 23. Esta noticia recorrería los medios internacionales de comunicación por la relevancia del asunto. El hombre podría pasar desapercibido en cualquier lugar a donde fuera, excepto en su multitudinaria congregación religiosa, la cual presumía de contar con 5 millones de creyentes distribuidos por todo el mundo. En dichos templos, a este individuo le rendían veneración como si fuera un dios. Según los creyentes, él es un iluminado escogido por el mismísimo Creador para enviar su mensaje, denominándolo apóstol de Jesucristo. Aunque se entiende que esta jerarquía implicaría el grado más alto dentro de su culto, la realidad es que toda su familia y la estructura de la luz del mundo enseñaron a sus congregantes de forma subliminal que Joaquín García era Dios, y no solo él, sino también lo habían sido su padre, Samuel Joaquín Flores, y su abuelo, Eusebio Joaquín González. El derecho a creer en lo que sea se reconoce en varias partes del planeta, por lo cual estos hombres no cometían ningún delito al hacerles creer a sus fieles que tenían una posición espiritual superior, por lo que lo alarmante de la noticia de la detención del heredero del liderazgo fue que supuestamente estos 3 hombres eran santos, los cuales no cometían actos en contra de la humanidad misma,
lo que religiosamente se conoce como pecado. Gracias a esto, varias personas fortalecieron su teoría, la que identificaba a estos líderes como charlatanes comunes y corrientes que usaban la fe de sus adeptos para sacar beneficios personales inconmensurables. Porque para los ciudadanos mexicanos nos era bien sabido que la luz del mundo contaba con un enorme patrimonio inmobiliario, el cual consistía en iglesias repartidas en varias partes del país construidas de una forma singular. Estas se ubican en todos los estados, en las principales ciudades y asimismo en varias colonias de una misma zona. Preferentemente se hallan en lugares de alta desigualdad social, por lo cual algunos habitantes criticaban el sistema tributario dentro de este culto, porque sus autoridades pedían contribuciones a quienes muchas veces no contaban con posibilidades económicas óptimas. Sin embargo, los delitos cometidos por el supuesto apóstol no tenían nada que ver con los impuestos, porque la mayoría de sus diezmos se reciben en efectivo, de tal forma la gran cantidad semanal que se percibe es inidentificable por el Servicio de Administración Tributaria, la dependencia encargada de cobrar impuestos en México. Entonces, ¿sobre qué se trataba la detención? Se tratara o no de un personaje público, el tema era sumamente delicado, porque el hombre había cometido actos en contra de niños. Este caso es muy triste porque los principales involucrados fueron hijos de los miembros de la congregación, quienes, engañados por el discurso de sus autoridades, nunca quisieron prevenirse de los riesgos a los que estaban exponiendo a sus descendientes. La ignorancia y en algunos casos la buena fe derivaba en permitir que sus hijos pasaran días, meses e incluso años bajo la tutela de quien solo pensaba en hacerles daño. Algunas propiedades de la luz del mundo y de la familia Joaquín. Según documentos oficiales, las propiedades a nombre de la familia pastoral de la luz del mundo, ellos ostentan el Hospital Siloé Guadalajara, que inició sus funciones de consulta externa en el año 2001. Un año después se integraron todos los servicios de especialidad que contempla una unidad hospitalaria de segundo nivel. Según su misión descrita en su propia página web, dice que su propósito es brindar servicios de salud con calidad, dirigida a la población en general para mejorar su calidad de vida dentro de un espíritu humanista, teniendo como principios los valores cristianos. Otra propiedad es la Universidad Samán Jalisco, que tiene campus en Guadalajara, Baja California y Tijuana. En su página web también se le reconoce a Naasón Joaquín y a Samuel Joaquín como los apóstoles y precursores de la educación. Además de estos grandes centros, también ostentan distintas mansiones ubicadas en las mejores zonas de Jalisco y en otras zonas de alta plusvalía de México, Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Honduras, España, Italia, lugares donde tienen iglesias y una casa o departamento, propiedad de estas personas. Por lo tanto, es una zona bien conocida por las autoridades del culto. Son dueños de ranchos, grandes templos, varios zoológicos y túneles, los cuales los tres apóstoles usaban para aparentar un poder omnipresente. Sus seguidores no los veían llegar ni trasladarse, solo en la menor oportunidad notaban que su líder llegaba inexplicablemente de un lugar a otro de forma muy rápida. De acuerdo a varios testimonios, no solo servía como atajo o para huir, sino también como lugar secreto donde escondían mucho dinero en efectivo, en dólares, euros, pesos, lingotes de oro, etc. Otra propiedad es el Silver Wolf Ranch, que es una lujosa propiedad construida a unos 74 kilómetros al este de San Antonio, Texas. Algunos la describen como una extraña combinación entre el rancho Neverland de Michael Jackson y la hacienda Nápoles de Pablo Escobar. La finca, que tiene una extensión de poco más de 1 kilómetro cuadrado y un valor de $4.1 millones, es propiedad de la familia Joaquín. Dentro del rancho hay, además de un zoológico, una sección que emula al viejo oeste, una falsa cárcel, un salón y un área para fiestas, así como condominios para invitados y un garage que exhibe costosos autos. La Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana
detectó operaciones sospechosas en los reportes de la asociación vinculada a la iglesia, la cual supuestamente fue creada sin fines de lucro. Después del arresto de Nazón, esta dependencia informó que realizaron reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles, acciones, el cobro de intereses, mismas que no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas. Se constituyeron como una asociación civil y no como una sociedad mercantil, la verdadera figura jurídica que implicaría el pago de impuestos. Por lo que dicha unidad presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, cuyo avance no ha sido notificado públicamente. No hay una postura oficial dada a conocer. Historia. La Luz del Mundo es una iglesia fundada en 1926, año de gran relevancia en la historia del país azteca, porque también fue emitida la Ley Calles, oficialmente llamada Ley de Tolerancia de Cultos, expedida el 14 de junio de 1926. Su principal fin era controlar y limitar el culto católico en México. Su promulgación fue el principal motivo para dar inicio a la Guerra Cristera, la cual pretendía anular esta ley mediante su observación. Ante estos sucesos, un hombre llamado Eusebio Joaquín González quiso beneficiarse de la situación promoviendo una religión distinta a la que consideraban oficial. Sus antecedentes son bien conocidos por los congregantes, quienes acreditan que este individuo nació en Colotlán, Jalisco, el 14 de agosto de 1896. Fue el primero de los 4 hijos que procrearon sus padres Margarita González y Santiago Joaquín. Aparentemente su familia era de extracción humilde, dedicada a las actividades agrícolas y al comercio. Siendo todavía un niño, su familia se trasladó a Tlaltengo, Zacatecas. Cumplidos los 17 años, impartía clases en la escuela Juan González de la misma población. Durante los días de la Revolución, en el año 1917, Eusebio Joaquín ingresa al ejército. Después, en una visita a la casa paterna, conoció a la que se convertiría en su esposa, Elisa Flores González. En su vida militar, Eusebio se hizo acompañar por su esposa e intentó rentarle un cuarto permanente para que no la encuartelaran junto con las demás esposas de los soldados. Elisa Flores ocupaba su tiempo libre para conocer gente. Estando en San Pedro de las Colonias, Chihuahua, encontró a unas personas que predicaban sobre la Biblia. Así fue como ella empezó a asistir a las reuniones de 2 predicadores de nombre Saulo y Sila. De esta forma, Elisa convenció a su esposo de acompañarla. El comportamiento y las costumbres de aquellas personas sorprendieron a Eusebio porque no bebían, se trataban con sumo respeto, estudiaban la Biblia y ponían en práctica el mensaje de las Escrituras. Saulo y Sila pertenecían a la iglesia pentecostal, la cual llegó a México a través de misioneros provenientes de Los Ángeles. Entre los nuevos conversos, como se le hace llamar a quien cambia de religión, se encontraba Eusebio y su esposa. Tras su conversión, el soldado dejó a un lado su vida de uniformes y cuarteles. De acuerdo a su mismo testimonio, tuvo que presentar su renuncia en 3 ocasiones porque sus jefes no la aceptaban. En 1925, él se instala con su esposa en Monterrey, lugar donde recibe lo que denominan como el llamado, que es la situación espiritual que generó un antes y un después en su rumbo de vida. Lo que ocurrió, de acuerdo a sus propias palabras, fue lo siguiente. Dormía de madrugada cuando una voz tronante lo despertó súbitamente. Escuchó que le decía: «Aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón». Le sobrevino después una visión incomprensible y la voz volvió a reiterarle su nuevo nombre y le ordenó salir del lugar unos días después. En la supuesta revelación se le marcó un rumbo y lo siguió. Recorrió los estados de Tampico, San Luis Potosí y Jalisco. Llegó a Guadalajara el 12 de diciembre de 1926. Cuentan sus fieles que 7 veces lo encarcelaron por su prédica anticatólica, asegurando que en esas fechas comenzó a realizar sus primeros milagros. En Guadalajara, sus padres y sus suegros se negaron a recibirlos pese a que ya esperaban a su primer hijo. Por ello, rentó una casa en la calle 46 del sector Libertad y para mantenerse, elaboraron muéganos y buñuelos que con ayuda de sus primeros 20 seguidores vendieron a las afueras de los templos.
Las ganancias se escatimaron de tal manera que la naciente comunidad compró un terreno donde se estableció su primera casa de oración, a la que se fue a vivir Aarón y su familia. Su iglesia creció en adeptos, así que el 31 de diciembre de 1939, en una sencilla casa, fundan su segundo templo. La modesta construcción se ubicaba en la calle Sotero 840. Lo que es bien conocido por la sociedad es que el individuo tenía nexos políticos con el partido imperante de aquel momento, el PRI. Al ver la reacción tan positiva que tenía su plan, Eusebio pensó que era buena idea apartar a los miembros de su iglesia del resto del mundo. Él dijo que lo hacía para alejarlos del pecado y de la mala influencia de la sociedad. Así fue que planeó fundar una colonia donde pudieran establecerse los creyentes y que estuviera amurallada. El terreno elegido fue la ex hacienda del Pájaro, lugar donde empezó a construir la hermosa provincia, actual sede de la Luz del Mundo. Es interesante destacar la lucha de poderes que se estableció entre la Iglesia Católica y el movimiento político encabezado por el Partido Revolucionario Institucionalista, que en ese tiempo era el único movimiento de izquierda que combatía las aparentes desigualdades. Durante el gobierno del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, la Iglesia Luz del Mundo tuvo un crecimiento exponencial. En el año 1935, la Luz del Mundo contó con un registro ante la Secretaría de Gobierno. El gobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán, ex jefe de Eusebio en el ejército, visitó, por invitación del líder religioso, la hermosa provincia. Como bien lo sabrán algunos, en la política no existen casualidades, así que el trasfondo de Marcelino García es sobresaliente porque fue militar y político que participó en la Revolución Mexicana al lado de Pancho Villa. Él fue gobernador de Jalisco y secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En 1952 se funda la colonia Hermosa Provincia al oriente de la ciudad de Guadalajara, hoy en día su sede internacional. En 1964 muere Eusebio, para ese momento identificado como Aarón de forma prevalente. Lo sucede en su cargo Samuel Joaquín Flores, su hijo, quien continúa con su obra y emprende la expansión internacional del movimiento. En 1993 queda terminado el templo sede, uno de los edificios religiosos más grandes de América Latina, con capacidad para albergar a 12,000 creyentes. La Luz del Mundo, columna y apoyo de la verdad, es una iglesia de tipo evangélico que, si bien comparte muchos rasgos con el pentecostalismo, ha desarrollado una oferta religiosa distinta. La doctrina se cimenta en dos fuentes: una escrita basada en la Biblia y otra de tipo oral y simbólica que se basa en la creencia de la elección divina de los apóstoles de Jesucristo. Esto obedece a que todo lo que dicen estos líderes es igual que la misma Biblia. Dentro del credo de este culto retoman ciertos pasajes bíblicos sobre el pueblo de Israel para darle validez simbólica a su estructura, según ellos, por cumplimiento profético, así como ciertos estándares de conducta mencionados en las cartas escritas por Pablo, el apóstol perseguidor de la fe cristiana. Por ello, imitan la identidad espiritual del pueblo de Israel, utilizando entre sus edificaciones como son la estrella de David, la vara de Aarón, el león de la tribu de Judá y los 7 candelabros. Además, se busca mantener una vigilancia rigurosa sobre el vestido y la apariencia de las mujeres, quienes deben usar falda larga, cabello al natural, sin joyas ni maquillaje. Cuando Eusebio murió en 1964, había 64 iglesias y 35 misiones. Dirigidas por Samuel en 1989, ya se registraban 11,300 iglesias y con misiones en 22 países del mundo. Se presume que para inicios de los 2000, su membresía alcanzaba ya la cifra de 4 millones de creyentes distribuidos en el mundo entero: América, Europa, Asia y Oceanía. La Luz del Mundo aparentemente era la iglesia mexicana de mayor importancia nacional e internacional. Además de contar con 1,5 millones de conversos en México, tan solo en Guadalajara cuenta con 16 templos y 35,000 miembros activos. Su modelo de comunidad religiosa es un territorio donde se combinan la residencia y el trabajo, un espacio exclusivo para los miembros de la Luz del Mundo. Favorece el control normativo sobre cada uno de los pobladores. Algo que sin duda benefició a la organización fue su participación en la política, rasgo muy distinto a las iglesias pentecostales en general, que respetan el Estado laico mexicano. En un inicio resaltó la afinidad ideológica y apoyo económico bilateral entre esta secta y el Partido Revolucionario Institucional.
El máximo apogeo lo vivieron en gobiernos priistas. La organización se caracterizó por promover un modelo de colaboración en donde sus miembros daban apoyo al partido gobernante mediante votos y a cambio recibían apoyos para la infraestructura de sus colonias. A partir de 2002, año en que se vive en México la transición democrática con la llegada del PAN como nuevo partido a la presidencia, este modelo de organización política corporativo, al que incluso se le llegó a identificar como el brazo religioso del PRI, dejó de ser vigente. Los miembros de esta iglesia no acostumbran festejar las fiestas católicas como la Navidad o la Semana Santa. Las principales celebraciones de carácter religioso corresponden a la conmemoración de los momentos claves de su historia. El 14 de agosto se festeja la Santa Cena, conocida también como la Convención Anual Internacional, que a su vez significa el Año Nuevo y que conmemora el onomástico de Eusebio Joaquín. Según los datos oficiales reales expedidos por el INEGI del año 2000, había 69.254 creyentes en el ámbito nacional. Jalisco era la entidad federativa con mayor presencia de este grupo, 14.266 feligreses, seguido por el estado de Veracruz, donde había unos 12.080, y el tercer lugar lo ocupaba el Estado de México con 4.292 seguidores. Los antecedentes. Desde los tiempos de Eusebio Aarón Joaquín había rumores de comportamientos obscenos del santo apóstol en contra de sus congregantes, pero conforme fueron creciendo en poder, se fueron corrompiendo de peor manera, burlándose de las creencias de sus propios discípulos, sin escrúpulos entre quienes los veían como dioses. Samuel Joaquín Flores fue formalmente denunciado por abuso en 1997. El periódico Los Angeles Times realizó una investigación en la cual se expuso el caso de una mujer de 31 años, exintegrante del grupo, que aseguraba haber sido abusada antes de cumplir 18. De acuerdo con el mismo diario, la denunciante realizó su acusación ante las autoridades junto con 3 acusadores más, miembros de la misma organización. Sin embargo, los vínculos políticos le beneficiaron al grado de sobreseer el caso sin ni siquiera iniciar una etapa de investigación. Como lo señalamos en el video de este canal dedicado al caso de Moisés Padilla Íñiguez, él fue uno de los 3 que promovió. De igual forma, fue un joven hijo de discípulos que le permitieron viajar con el apóstol a una reunión secreta y supuestamente especial. Entre otros detalles de los que señalamos en aquella investigación, el joven Moisés describe que le perturbó descubrir varios detalles de la vida de Samuel Joaquín, como el por qué se dejaba crecer la uña del dedo meñique. De acuerdo a su testimonio, en aquella reunión donde había varias figuras públicas, él pidió que le trajeran el postre cuando terminó de comer, a lo que de inmediato le sirvieron un pequeño recipiente con un polvo blanco. Él no supo cómo comerlo porque no le habían llevado cubiertos. Así fue que el apóstol, que estaba a su lado, rápido le enseñaría que su uña la utilizaba para tomar esta sustancia y llevársela a la nariz para inhalarla. Aunado a esto, en una de las mansiones ubicadas a orillas del lago de Chapala, dentro del residencial Ajijic, donde las casas comienzan con un valor de $350,000, Samuel organizaba fiestas en donde arribaban adolescentes de 14 años para presentarle al apóstol un espectáculo denigrante, utilizando también estupefacientes para que las jóvenes pudieran desinhibirse. A 30 kilómetros del lago de Chapala se localiza el Rancho Betania, lugar donde Samuel Joaquín Flores festejaba sus cumpleaños para que al final de cada uno ocurriera un hecho perturbador efectuado por su círculo más íntimo. Él abusaba de sus acompañantes, las que habían sido elegidas a detalle para servirle con su vida si era necesario, igualmente hijas de los miembros de la iglesia. Es ahí donde las fiestas duraban 2 o 3 días, llevaban varios camiones con inmobiliario para divertirse. Además que dentro de este lugar se encuentra un zoológico privado ilegal lleno de animales exóticos. Así también este líder fundó un grupo de acompañantes, hombres y mujeres, al que denominó los incondicionales. Ellos eran jóvenes que querían conocer los secretos más íntimos de su mismo Dios, por lo que se sentían privilegiados. Era un estatus que todos los congregantes deseaban, por lo que si eran elegidos, ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera para servir al apóstol. Por ello la mayoría se dejaba abusar, veía cómo abusaban y elegían a las próximas víctimas del perturbado líder.
Aunque parezca algo ilógico, este último los casaba entre sí y pese a que conocían su doble discurso, recibían como una bendición que escogiera a la pareja del uno y del otro. Samuel Joaquín Flores falleció el 8 de diciembre de 2014 en su domicilio ubicado en la colonia Hermosa Provincia a los 77 años. A su funeral asistieron fieles de varios países, así como el entonces gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y el entonces presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández. Tras su muerte, su hijo, Nazón Merari Joaquín García, asumió el poder en la luz del mundo. Este hombre nació el 7 de mayo de 1969 en Guadalajara, Jalisco. Antes de ser el jerarca máximo, trabajó durante 22 años como diácono y pastor en diversas comunidades de Arizona y California, Estados Unidos. En el año 2009 fundó Communication Center Berea, Estados Unidos, una instancia de información sin fines de lucro que pone énfasis en la defensa del Estado laico y de la separación entre el gobierno y las iglesias, como así lo sostiene su misma organización. En realidad, era un programa televisivo y radial con grandes productores del medio informativo y un gran equipo tecnológico con cámaras, micrófonos, para efectuar noticias, programas de radio, programas de televisión que pudieran adoctrinar a sus seguidores. Desde sus inicios, Nazón presentaba una sed de poder, así que la mayoría de sus acciones iban encaminadas en convertirse el sucesor de su padre, pese a que todos tenían identificado como sucesor a su hijo Benjamín Joaquín García por tener un mejor acercamiento con sus seguidores. Así destacó las relaciones políticas ahora fuera de México. Su principal apoyo lo recibió de Antonio Villarraigosa, perteneciente al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Él era un frecuente invitado de Nazón, además de estar vinculado con el crecimiento de la iglesia en California durante su gobierno. Fue alcalde de la ciudad de Los Ángeles de 2005 a 2018, además de ser el primer alcalde hispano desde 1872 en dicha ciudad. Él mencionó que lo invitaron a un evento donde se reunirían 10,000 adeptos de la luz del mundo. Aceptó la invitación supuestamente porque un colaborador suyo pertenecía a este culto. Cuando acudió, él dijo públicamente entre los medios de comunicación: estar ahí y escuchar al coro realmente me hizo sentir a Dios. Cuando detuvieron a Nazón, el exalcalde solo comentó que nunca vio a niños servirle en la reunión, además de argumentar que era un tema muy feo en el cual no quería estar involucrado. Por esta razón, nunca más volvió a dar declaración alguna, ni se le investigó. Uno de los sucesos que causaron mayor indignación entre los habitantes mexicanos fue que Nazón Joaquín ocupó el Palacio de Bellas Artes, el máximo recinto de la cultura en México, para celebrar su cumpleaños número 50 el 15 de mayo de 2019. En el lugar se encontraban políticos y funcionarios de la Secretaría de Cultura de México. Aunque pretendieron publicitarlo como un evento cultural, la evidencia entre sus seguidores denotó que tenía toda la intención de ofrecer un concierto como festejo del medio siglo de edad del apóstol. En realidad, este acto era una pequeña muestra de su poder, influencia y posibilidades dentro del territorio que lo vio nacer. Nunca en la historia de este recinto cultural se había ofrecido un homenaje a un líder religioso y jamás se había usado para emitir mensajes del mismo sentido. Aunque se presentó como una ópera, en su convocatoria a través de sus redes sociales, especialmente en Facebook, los organizadores hablaron del homenaje que ha despertado los mejores sentimientos en más de 60 países y de la magna gala preparada para honrar al excelentísimo apóstol de Jesucristo. La asociación y la empresa de información Berea Internacional invitaron a compartir fotografías desde las plazas donde se encontraban, en cualquier estado o país, con los hashtags APEM Bellas Artes, Jubileo, Apóstol Nazón, LLDM, siglas de la luz del mundo, y Berea Internacional. Ellos describían que debían estar unidos porque la iglesia merece lo mejor. Asimismo, el tríptico que contenía el programa se incluía una ceremonia de reconocimiento al líder religioso en el escenario de Bellas Artes. Al final de la gala, según reconocieron miembros de prensa de la asociación organizadora, por políticas del lugar no pudo ser entregado ahí. Al final, el reconocimiento se llevó a cabo en el Casino Español, un recinto perteneciente a una asociación civil sin ánimos de lucro del mismo nombre, fundada en 1863
por españoles residentes de la Ciudad de México. El INVAL, por sus siglas Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, es el organismo cultural del gobierno mexicano cuya misión es la de preservar y difundir el patrimonio artístico. Además, es el encargado de conceder permisos para que el recinto sea utilizado. Ellos recibieron una solicitud del senador del Partido Verde Ecologista de México, Rogelio Israel Zamora Guzmán, para poder efectuar un evento cultural a nombre de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México. De hecho, en el programa del evento apareció el logo de esta organización. Según las autoridades del INVAL, se le negó el permiso para realizar el homenaje al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, pero después este hombre hizo un planteamiento completamente diferente. Así fue como la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México hace la solicitud para presentar un programa de ópera y de esa forma fue posible la celebración. Existe en YouTube un video del concierto completo donde no se le reconoce públicamente cuando las cámaras lo están enfocando. Sin embargo, nadie comenta lo que ocurrió fuera de cámaras cuando se dejó de hacer la transmisión en vivo. Hubo señalamientos en cuanto a los políticos que hicieron acto de presencia, como lo fue el entonces presidente del Senado, Martí Batres, Sergio Mayer, un actor y para ese tiempo diputado, Félix Salgado Macedonio y Julio Ramón Menchaca Salazar, todos ellos pertenecientes al partido Movimiento de Regeneración Nacional. Por parte del PRD estuvo Omar Obed Maceda Luna y Juan Manuel Fósil Pérez. Por parte del PAN fue nombrado Roberto Moya Clemente y por parte del Partido Verde Ecologista estuvo la senadora Gabriela Benavides. Debido al señalamiento, todos los involucrados argumentaron que el evento no tuvo ningún carácter religioso, saliendo en entrevistas para aclarar por qué se habían tomado fotos con el rockstar religioso. Como lo cuenta uno de ellos, las afueras del Palacio de Bellas Artes estaba abarrotado de seguidores de la Luz del Mundo que clamaban el nombre de Nazón por hallarse adentro. Xóchitl Martín y Sharim Guzmán fueron los principales actores de la detención a Nazón Joaquín García a tan solo unos días de ocurrido este evento. Xóchitl Martín creció en una familia en la que por generaciones habían sido seguidores de esta iglesia. Fue criada por su tía y desde niña trabajó para la institución. En dicho culto todos trabajan porque es un trabajo ganarse el cielo dentro de esa pirámide. Ella comentó: para uno es algo normal. Te ponen desde muy chiquita a vender tamales, a vender tu ropa. Cada vez que había una fiesta o una visita de Samuel, debían comprarle un carro nuevo o darle una ofrenda. Ella añadió: esas ofrendas podían ser de $10,000 o hasta $100,000. Dependía de cuánto lo amabas y de cuánto era tu fe. Entre más das, más son las bendiciones. Así les hacen creer. Según Martín, familias que no tenían dinero suficiente para las ofrendas tenían que prestar sus nombres para que la familia Joaquín comprara propiedades. Además comenta, conoció a una familia cuyos padres daban a sus hijas para que participaran en bailes en la casa del antiguo apóstol Samuel. Xóchitl explica que su tía le dijo que había sido escogida por el apóstol Samuel a los 9 años y que eso era una bendición maravillosa y especial, además de compartirle que ella había hecho lo mismo cuando era joven. De esta forma, resalta una figura perturbadora dentro de esta fe: los llamados reclutadores, quienes entrenaban a los elegidos para que bailaran de forma erótica ante su líder. Según el testimonio de Martín, durante 4 años ella bailó de manera privada para Samuel, acariciándolo como la habían entrenado y permitiéndole que él la tocara como quisiera. Martín tenía 16 años cuando Nazón asumió el ministerio de la Iglesia del Este de Los Ángeles. Desde ese momento, ella empezó a trabajar con él como productora de la programación radial de la estación de la iglesia. La joven trabajaba más de 40 horas a la semana mientras todavía iba a la escuela, sin recibir ningún pago por su trabajo. Los tocamientos por parte de García comenzaron cuando tenían diversas entrevistas en su oficina privada. Cuando Xóchitl se quejó con su tía sobre estos incidentes, ella le dijo que estaba mal porque estaba teniendo pensamientos de Satanás. A los 20 años, Martín tuvo relaciones con el líder religioso durante meses, hasta que a los 21 años intentó abandonar la iglesia yéndose a vivir con sus hermanos a otra ciudad de California porque ellos no eran miembros del culto.
Sin embargo, la joven acabó volviendo a la iglesia bajo presión. Al regresar a Los Ángeles, los abusos por parte de García se tomaron más activos. Ella dijo que si no hacía cosas muy fuertes que él le pedía, no solo le regañaba, sino que su tía le reclamaba diciendo: Dios te perdone si le causas esa tristeza al siervo de Dios. Si él te pide algo, tú lo haces. Martín se mudó a Ensenada, México, donde se casó en un matrimonio arreglado con otro miembro de la iglesia, llamado Sharim Guzmán. Él era el enlace político de la Luz del Mundo, y todo ello gracias a las órdenes del entonces apóstol Samuel. Así fue que ella continuó trabajando para la iglesia sin recibir pago mientras procreó una hija. En el año 2015, Martín describe que fue el peor año de su vida. La joven se convirtió en reclutadora de niños y jóvenes para satisfacer las demandas del director de la iglesia, según su testimonio. Ella describe que por órdenes del apóstol fue trasladada a Guadalajara por periodos de varios meses, se separó de su esposo e hija. Ahí ella conocería a Azalea Rangel Meléndez, señalada como reclutadora y principal secretaria de García, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia de Estados Unidos. El líder religioso pedía a las reclutadoras fotografías en poca ropa de sus prospectos. Según el testimonio de Martín, miembros del Consejo de Obispos y algunas de sus esposas participaban también en el llamado reclutamiento, y a cambio eran premiados con ministerios en mejores sedes de la iglesia o premios como carteras y joyería. En este tiempo, Martín dice haber sido forzada a mantener relaciones con García y con Azalea Rangel, además de haber sido golpeada al negarse a mantener frente a él un intercambio con un niño. Xóchitl se pregunta cómo tantas personas estaban de acuerdo, tanto padres como ministros, familia y los mismos líderes. A pesar de ello, esta joven mantenía esa relación con Nazón Joaquín, pero su esposo descubrió un intercambio de mensajes entre ella y el apóstol, en donde leyó conversaciones indecorosas donde hablaban de actos carnales. Sharim Guzmán especificó que la mayor decepción que recibió no fue la infidelidad de su esposa, sino lo realizado por su Dios. Comenta que en un inicio lo creyó de Xóchitl, pero dudó de la identidad del otro número de teléfono. Pensaba que alguien lo estaba usurpando. Pudo comprobar que era el mismo número de su líder porque también lo tenía entre sus contactos por tener un puesto importante dentro del culto. Cuando recapacitó de la situación, de acuerdo a sus valores sabía que necesitaba ayudar a su esposa, porque estaba consciente del sistema impuesto en el inconsciente de los congregantes, que obligaría a cualquier persona a realizar cualquier acto en nombre de su fe. Por tal motivo, convenció a Xóchitl de proceder en contra de Nazón. Una vez que se ventiló el caso, el testimonio de la joven Xóchitl señala que Nazón no quería tener hijos fuera del matrimonio, como sí lo había hecho su padre Samuel, así que ocupaba su propio hospital para practicarle interrupciones del embarazo al por menor a quienes había abusado, así como disfrutar de mirar relaciones incestuosas de su círculo más cercano. A partir del año 2015, miembros de la Luz del Mundo formaron una comunidad en línea en Reddit para compartir sus historias lamentables en su camino por la iglesia y a manos de los supuestos apóstoles. A partir de ese momento, decenas de personas comenzaron a nombrar lo ocurrido porque explicaban que habían vivido lo peor en su vida. Sin embargo, todo esto era un secreto a voces que no se pudo contener más. Cuando se dio a conocer la detención de Nazón Joaquín García, el mismo senador del Partido Verde que hizo la solicitud de realizar el programa El Guardián en el Espejo en el Palacio de Bellas Artes para conmemorar a Joaquín, dijo que el juicio en Estados Unidos ni siquiera había sido iniciado y ya se le había condenado en México. Expresó públicamente: "Conozco al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, y es una persona honorable. Reitero todo mi apoyo a los miembros de la iglesia que hoy sufren actos que pretenden hacerlos despreciables ante la sociedad por sus creencias religiosas". Publicó en su Facebook y puso un link, el cual remitía a un video de YouTube con sus declaraciones, pero el video rápidamente fue borrado. Cuando Rogelio Zamora Guzmán asumió el cargo de legislador, su imagen fue usada desde la Iglesia de la Luz del Mundo y dijo a través de sus plataformas que todo había sido gracias a 3 apóstoles de Jesucristo que le ayudaron a concretar y a iniciar la restauración de México desde 1926.
De esta forma, en octubre de 2018, Martín comenzó a cooperar con las autoridades de México y Estados Unidos, convirtiéndose en testigo clave de la investigación contra García. La joven sostiene que varios allegados a la iglesia la intimidaron para que no continuara con el caso. En la denuncia penal presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, el Departamento de Justicia de California acusó al líder de la Luz del Mundo de 6 delitos graves cometidos en el sur entre 2015 y 2018. El juzgado detalló que la fianza para su liberación fue fijada en $50 millones. El fiscal general de California, Javier Becerra, señaló que el monto se había solicitado ante la posibilidad de que los feligreses de la Luz del Mundo juntaran el monto de la fianza y el apóstol se sustrajera de la acción de la justicia. Por ello, el 16 de julio de 2019, el juez de la Corte Superior de California determinó que Joaquín García permanecería detenido sin derecho a fianza, ante el riesgo de que huyera del país si podía pagarla. Más tarde, la fiscalía presentó un video donde aparece Joaquín García en un trío junto a una joven que no había cumplido la mayoría de edad, además de una de las implicadas en la acusación. El agente que mostró el video señaló la existencia de otros videos donde aparecen 4 niñas en situaciones explícitas. Estos contenidos encontrados en el teléfono celular de Nazón incluían alrededor de 100,000 fotografías y videos de índole erótica. Él era un productor de material explícito de niños que lo usaba para sí mismo y con otros fines que no pudieron esclarecerse. Así fue que el 8 de junio de 2022, Nazón Merari Joaquín García fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión, además de quedar registrado de por vida como agresor en Estados Unidos. Todo ello después de declararse culpable el 3 de junio por 3 cargos de abuso. Lamentablemente, pese a las evidencias reales, los miembros de su iglesia siguieron defendiendo al delincuente, argumentando que era inocente, pero se declaró culpable para facilitar los procedimientos judiciales. Varios de sus líderes lloraron por el dolor que embargaba a los seguidores que veían como una injusticia y una persecución a su líder santo. De hecho, fomentaron la prohibición entre los congregantes de contratar HBO Max y dejar de ver programas de Telemundo, porque según ellos, estos medios estaban siendo usados por Satanás para denigrar el nombre del Hijo de Dios. En todos los templos colocaron mantas con el hashtag honorable. Incluso en las redes sociales de sus seguidores cambiaron fotos de perfil y de portada con esta leyenda para identificarse como leales a su líder sin razonar lo que en realidad había pasado. Seguía siendo un grupo enorme de personas mayores de edad engañados por una estructura que parecía infalible. Después del juicio, Xóchitl Martín reside con su familia en California. Dice que ha asistido a terapia para tratar el trauma que le causó ser reclutadora de inocentes. Existe un documental de HBO Max que recobra varios testimonios de hombres y mujeres que fueron abusados, que estuvieron presentes durante el juicio de Nazón. Ellos aún piden justicia y que más personas involucradas sean valientes para abandonar el culto y denunciarlo, porque esos insignificantes 16 años son solo por unos cuantos, pero había miles que habían padecido lo mismo. ¿Preguntará alguno de ustedes o alguna de las visitas o las personas, oigan, y el apóstol de Jesucristo, el que dicen ustedes que los dirige, es un hombre que tiene poder y que hace milagros? Yo respondería, necio. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que creen, no en los incrédulos. Que si tu hermano tiene ese poder, sí lo tengo. Y yo puedo decirle al muerto, levántate. Yo puedo decirle al ciego, ve. Y yo le puedo decir al paralítico, camina. Pero yo no vengo a salvar la carne. A mí Cristo no me vino a salvar la carne. A mí Cristo me vino a salvar tu alma. ¿Crees que la condena es justa? Tu opinión es muy importante. Si te gustaría más casos como este, coméntalo. Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video?